Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este webinar Malta Academy de hoy con Gonzalo. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, Luis? Un placer encontrarnos acá Pues nuevamente. súper. A ver si nos estáis escuchando para empezar, si nos podéis saludar por el chat y así veis un poco cómo funciona y estamos seguros que se oye bien. Genial. Buenísimo. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes. Pues nada, bienvenidos a este webinar donde vamos a ver cómo levantar inversión para mi startup, que justo vimos que este año en España, no sé si tú tienes también información sobre ello, Gonzalo, que en España pues hemos tenido pues, un récord, ¿no? En levantar fondos. A ver si vamos a tener aquí en los participantes el próximo Globo, Wallapop, ojalá, que vaya a levantar fondos y que lo vamos a tener próximamente pues, dentro de nuestra startup aquí en España. Si os parece, vamos a ir empezando, que puedes ver, a compartir tu pantalla, Gonzalo. Luego vamos a tener también un momento para las preguntas que podáis hacer a Gonzalo al final de la charla. Se va a grabar también la presentación, lo vais a tener. Y cualquier cosa que necesitéis, pues nosotros desde Malt conmigo estamos aquí. ¿Vale? Podemos arrancar. Excelente. Empezamos. Tenemos una hora aproximadamente. ¿Cuánto tiempo más o menos Eso tenemos? es, eso es. Si os Perfecto, parece bien, perfecto, estamos juntos una perfecto. hora. Ahí vamos. Bueno, bárbaro. Bueno, voy a compartirles pantalla. Primero agradecerles por el tiempo. Espero que les sea de valor algunas por ahí premisas de la pantalla que ya estoy compartiendo. Cualquier cosa igual me pueden interrumpir. Eh, La idea de esta presentación o contarles un poco es sola experiencia personal, profesional. La verdad que toda esta información es del día a día, de la experiencia que fuimos trabajando, por lo cual lo que les pueda servir de acá en adelante también luego van a tener la presentación y podemos ir discutiendo algunas cosas al final de la reunión. Bueno, para presentarme, yo soy Gonzalo Simons, soy economista, tengo una especialización en finanzas en la Universidad de Varsovia en Polonia y luego en la Universidad de Harvard hice una especialización en estrategia disruptiva. Trabajé varios años en la parte corporativa en Telefónica como jefe de planificación estratégica. Actualmente soy director de estrategia en USAM, es una startup de salud que vengo trabajando hace varios años. Y me dedico también a hacer consultoría estratégica en múltiples compañías, industrias. Trabajo con empresas de 2 personas hasta 5.000 personas. Indra, Bot, Roger, Guaira, AGBell, Foro Económico Mundial, algunas de las empresas con las cuales vengo colaborando hace varios años. Y casi 50 startups, de hecho estaba contando que hay 52 startups que he dado soporte. Así que nada, cuentan conmigo para todo lo que necesiten de acá en adelante, como parte de la comunidad. Bueno, yendo a la agenda, la idea es contarles un poco lo que son los 4 ejes de lo que es un plan de inversión o cómo podemos levantar un fondo para un proyecto, el qué, el cuándo, el cómo y el quiénes. Luego, qué necesitamos para validar eso previo al plan de negocio. ¿Qué están buscando los inversores de nosotros cuando nosotros les presentamos una idea o pensamos en algún proyecto? ¿Qué tenemos que contemplar en ese plan de negocios? Y después, cómo poder reforzar nuestras fortalezas y las debilidades, poder compensarlas a lo largo de la vida o el ciclo del proyecto. Yendo al qué, digamos, de cómo, por qué levantar inversión, los tipos de inversores o los tipos de financiamiento que tenemos actualmente, tanto en España como en Europa, y esto generalmente se repite el patrón a nivel mundial, puede ser un préstamo bancario, una línea de crédito. Eh, la ventaja que tenés de ahí es que no necesitas entregar capital para la compañía, pero sí tenés múltiples requisitos. Si uno quiere hacer un banco, y ustedes lo saben, como personas físicas, como personas jurídicas, requiere otro tipo de esfuerzo. Luego tenemos el canal de crowdfunding, que es una manera de poder compartir con otras personas, con un público como Kickstarter, Indiegogo, un proyecto que vos tengas y todos van poniendo fondeo al proyecto y vos a cambio le podés dar una remera, le podés dar merchandising. Eso es interesante porque vos estás validando un poco el marketing, la atracción del proyecto.
La contra que tiene es que es mucha competencia, o sea, vos estás compitiendo con miles o decenas de miles de proyectos iguales que vos, y también podés tener el riesgo de ser copiado, o sea, te pueden copiar la idea si vos todavía no la tenés registrado o patentado. Yo que marqué un poco lo que sí me interesa que podamos charlar un poco más hoy, que es el dinero de Friends, Family and Fools, que se dice amigos y familia. Es un dinero que vos cuando empezás un proyecto podés pedirlo. No necesitas tener tracción, se basa en relaciones de confianza. Aunque también una contra que tiene es que tiene implicaciones personales. Obviamente no es lo mismo pedirle dinero a un inversor que pedírselo a un amigo o un familiar para un proyecto, por lo cual hay que tener mucho cuidado en eso, pero es un dinero fácil de conseguir. Aceleradoras. Las aceleradoras de inversión son instituciones como, bueno, conocerán en España White, Lanzadera o Minerva, que fondean tu proyecto y no solo te ponen dinero, sino que también te ayudan a crecer con una red de mentores, con una red de inversores. Es muy ventajoso para empezar un proyecto, una idea, tener este tipo de aceleradoras. Sí hay que tener mucho cuidado en la calidad de las aceleradoras, que sea de renombre, que los pueda ayudar, y el porcentaje de acciones o el porcentaje de la participación de su empresa que tengan que entregar. Es muy importante eso. No es lo mismo entregar el 10 que entregar el 50, por lo cual hay que tener cuidado al momento de realizarlo. Luego tenemos inversores ángeles, que son personas físicas que han sido muy exitosas en sus proyectos, han fundado proyectos, han sido directores de otras empresas, que les interesa invertir en proyectos nuevos o que crecientes. Hay mucha experiencia de negocio, es muy interesante, es ágil la inversión, porque también es una relación muy de confianza. Sí hay que tener mucho cuidado en cómo luego eso impacta sobre el control de decisión del proyecto. Claramente uno cuando va creciendo un proyecto tiene un cierto rango de decisión dado por la participación accionaria. Hay que tener mucho cuidado de no perder el control de la compañía. Último, que esto ya para proyectos más en estado acelerado, que es una ronda. Hay 5 tipos de ronda. Una ronda SID, que es para un fondeo mínimo cuando recién arrancas un proyecto. Una ronda de pre-serie A o serie A, que son, según valuaciones en España, podría rondar entre 10 y 15 millones de dólares la evaluación y estás levantando 1 millón, 2 millones de euros. Una serie B, que estamos hablando de evaluaciones entre 30, 40, 50 millones de euros y estás levantando entre 5 y 10 millones de euros. Eso es muy parecido ya a una empresa mucho más constituida. Y después tenés rondas serie C, D, E, hasta una IPO, que puede ser el camino, por ejemplo, de Globo, que ya está en una serie más late, se le podría decir, y está cercano al IPO. Pero el fondo de riesgo arranca en series A. O sea, arranca en series A y va por todo ese camino. ¿Qué ventajas tiene este tipo de soportes? Que la gestión es profesional, tenés una gestión profesional en la cartera, o sea, no es lo mismo un amigo que te invierte este tipo de fondos. Y después la ventaja que tenés es toda la red de contactos que podés conseguir para el crecimiento del proyecto. Sí, la desventaja que tiene es el tiempo del proceso y la necesidad de tracción, es decir, vos tenés que estar continuamente demostrando tracción en tu startup y sobre todo el tiempo. Es un proceso que puede durar de 6 a 9 meses. Dicho el qué, o el qué tipos de inversores podemos conseguir o qué necesitamos de acuerdo a mi proyecto, al estadio de mi proyecto, sí podemos entender el cuándo. ¿Cuándo es un buen momento para levantar inversión? ¿Cuándo es un buen momento para buscar inversión afuera de la compañía? 3 ejemplos muy concretos. Un ejemplo donde validaste tu proyecto, analizaste el mercado, analizaste los competidores, viste la viabilidad funcional, entendés que funciona y necesitas ese primer capital para hacer el producto mínimo viable. El MVP, o el producto mínimo viable, es un producto que a vos te permite ir al mercado y validarlo con inversores o con otras personas, que ese producto genera atracción, genera venta, genera crecimiento, que los clientes lo aceptan, que los clientes lo validan, que se retroalimenta. Ese es el primer estadio en un proyecto. Luego pasás a un segundo estadio, como les comentaba. Tenés un producto mínimo viable, validaste el desarrollo comercial del producto, o sea, tenés ese producto que ya funciona, que en el mercado está, tenés tus primeros 10 a 20 clientes, esos son los más importantes. Los primeros 20 clientes, esa pequeña atracción, y sí necesitas un capital para escalarlo. Ya no querés tener otros 10, querés pasar de 20 a 50, 50 a 100, empezar a darle previsibilidad al mercado. Ahora vamos a ver algunas cosas más en el plan de negocios, pero es importante al inversor darle seguridad y previsibilidad. Que él sepa que lo que invierte hoy, probablemente con una alta probabilidad va a poder recuperarlo el día de mañana. Un tercer estadio es, traccionaste con capital o sin capital inicial, ya tenés un proceso de tracción, tenés buenas perspectivas de crecimiento, ya le diste la previsibilidad, y ahora sí lo que necesitas es consolidar un proceso de expansión. Vuelvo a poner el caso de Globo, es muy común. Hace 2 años,
cuando cierra la parte de Latinoamérica y se concentra principalmente en Europa y en África, la lógica era de expansión. Esa ronda de inversión no era para validar un producto, era ya para expandirse, para ir hacia otro mercado, para mostrar que su producto en otro mercado podía tener un impacto similar o con iguales perspectivas de crecimiento. Es otro tercer estadio del proceso. Claramente ustedes y el público que vaya viendo esto se va a poder sentir identificado en alguna de estas tres variantes o en un matiz entre alguna de ellas. El how, el cómo levantar inversión. Acá es fundamental un checklist que pensé también con mi experiencia trabajando en cómo lo hicimos nosotros cuando tuvimos que hacer la ronda seed y ahora para la serie A. Y son 5 pasos fundamentales. Preparar la documentación y el checklist operativo y legal. Esto significa que la compañía está registrada, que legalmente esté funcionando, sea una sociedad, como se le dice, anónima cuando arranca, hasta una sociedad ya con un contador que les pueda hacer los balances anuales y puedan también tener toda esa documentación. Un segundo punto es hacer un listado de la red de contactos. Alrededor nuestro, ¿qué contactos tenemos? Primer, segundo y tercer orden significa, primer orden es la gente que yo puedo llegar directamente. Segundo orden es la gente que conoce la gente que yo puedo llegar directamente. Y tercer orden, ya es un poco más lejano, pero en el entorno lo podemos mapear, es la gente que conoce gente que conoce gente que conozco yo y que me puede ayudar a levantar el capital. Una vez que tengo esta red, puedo planificar una línea de tiempo donde yo puedo decir de acá a 6 o a 9, 12 meses las reuniones y las introducciones y presentaciones que tengo que tener con todo mi entorno. Esto se va a volver muy operativo en el sentido de que, hola Juan, tengo este proyecto, mirá, y ahí vas a tener un mail modelo donde vas a poder mandarle el mail con la introducción para pedirle 15, 20, 30 minutos de su tiempo y ahí hacerle la presentación de tu pitch, el famoso pitch que se dice que es la presentación de tu proyecto. El punto 4 es, vas a tener todo un proceso de retroalimentación, te van a dar feedback, te van a decir, Juan, pongamos el nombre de Juan, lo puse Juan, pero digo, mira Juan, te está yendo bien por este lado, acá yo cambiaría algunas cosas, modificaría. Entonces, ese proceso de retroalimentación es fundamental con los primeros inversores para poder hacer cada vez más robusto la documentación y sobre todo el producto y el proyecto en general. En un punto 5 de la inversión, algunos inversores van a empezar a entrar, van a aceptar tus términos y condiciones del vehículo de inversión, van a aceptar, van a querer entrar. Hay dos formatos conocidos, está la nota convertible. Una nota convertible yo entrego parte de mi empresa a cambio de un monto de dinero. Eso es un préstamo que me hace un inversor y que a lo largo de 2 años yo se lo tengo que devolver, o uno, le devuelvo el dinero y los intereses, o el inversor, el prestamista o el preinversor se convierte en inversor al ser accionista de la empresa. El otro canal es un capital accionario. Automáticamente yo le ofrezco acciones al inversor en cambio de dinero. Son dos modelos. El modelo nota convertible es mucho más del mundo startup o el mundo emprendedor porque es como que arrancas un paso atrás. Arrancas en un préstamo que puede ser potencialmente una acción. La documentación necesaria es fundamental. ¿Qué documentación necesitamos incluir en esto? Es 4 cosas. Prevalidación del mercado. Es fundamental hacer encuestas o un estudio estadístico de tu mercado, al cual vas a ir. Un MVP, que es como lo hablábamos, el producto mínimo viable que yo voy a presentar de mi solución. Puede ser en un formato demo, si es un software, mostrar un demo de un software. Si es un software para, no sé, para alquilar barcos, tienes un demo del software, cómo funciona. O si es un estudio, todavía no tenés el MVP en formato tangible, es un hardware, por ejemplo, querés hacer un aparato, un dispositivo de geolocalización de mascotas, tiene que ser descriptivo, o sea, tenés que hacer una documentación que describa el hardware y lo que vas a necesitar. Obviamente, si tenés un MVP, estás un paso adelante de que si no lo tenés al momento de buscar una inversión. Un tercer punto es un plan de negocios, que es un poco lo que íbamos a charlar ahora en esta reunión principalmente, es plan de negocios cuantitativo o cualitativo, es cómo una idea la transformo en un plan de acción económico, financiero, de marketing, de negocio concreto para que mi inversor visualice hacia dónde quiero ir con mi compañía. Esto todos los estadios tienen que tener un plan de inversión, desde una ronda muy chiquita hasta una ronda serie C, D, una IPO, todos tienen que tener un documento que sustente el crecimiento. Y el punto D, que es más para estadios avanzados, pero también se los comento, es un plan de métricas y tablero de gestión. Es fundamental, ustedes en sus compañías o en los proyectos que tengan, a medida que crezca ese proyecto, van a empezar a gestionar resultados, a gestionar métricas, indicadores. Eso se puede hacer en un dashboard, en un tablero de trabajo,
y esto sí es fundamental que los inversores no solo le muestren el sueño o la visión, sino que números que sustenten todo el crecimiento que están viviendo. Finalmente, el último de los 4 ejes, el quién levanta la inversión. Acá, ustedes mismos, los líderes de los proyectos, los fundadores, son los que se encargan de levantar esa inversión. Hay 3 perfiles fundamentales que es interesante ver al momento de hacerlo. Un perfil que tiene que estar orientado a la tecnología del producto, lo que se llama CTO, director de tecnología. Un perfil orientado a la parte comercial o desarrollo de negocio, que es el CEO o el fundador del proyecto, el director ejecutivo. Y un perfil orientado a la especialización de la industria. Por ejemplo, ustedes tienen una plataforma de salud, tiene que ser un médico, un ingeniero en alimentos para un proyecto de alimentación. O sea, tengan al especialista que conoce más que nadie de la industria para darle soporte técnico cuando tengan que levantar inversión o ir a mostrar un proyecto. ¿Qué pasa cuando ustedes no tienen esos perfiles en su equipo? Por ejemplo, muchos casos comunes me dicen, estoy solo, no, me faltan socios, no tengo socios, soy la parte de tecnología, me falta un socio comercial, o al revés, soy el comercial, me falta tecnología. Bueno, los servicios de consultoría, un poco mal, nace con esa visión de cómo la consultoría puede complementar a los perfiles que necesitas. Si vos sos el tecnológico, claramente una consultoría en estratégica, en comercial, marketing, un poco lo que estoy comentando yo, es fundamental para que juntos puedan hacerlo. Si sos un especialista o sos el director comercial o querés otro tipo de soporte tecnológico, hay consultorías para el desarrollo del producto digital. Miles, y ahora con la vida remota, un montón de empresas que te van a poder dar ese soporte. Necesitas entender algo de la industria, por ejemplo, querés entrar en una industria de mascotas y te falta un especialista, un veterinario, hay muchísimos especialistas que te pueden ahondar o ayudar a complementar esa parte. Eso es fundamental al momento de integrarmente con el equipo propio y el equipo tercerizado poder lanzar o buscar una inversión. Hasta acá voy a ver si hay alguna pregunta. Igual la idea es poder contestarlas después, pero si hay una pregunta de estos primeros 4 ejes que podamos ahondar, yo ahí abro un poquito el chat y... Bien. Bueno, perdón, que dejo de ir ahí. Desactivar. Ahí está. Bueno, ahí Matías nos pregunta si presentar un proyecto de inversores incluye riesgo de si un inversor podría utilizar la idea para su propio negocio. Bueno, es una excelente pregunta. En el ámbito del ecosistema de inversor hay algo que se llama NDA, o es Non-Disclosure Agreement. Generalmente los inversores no firman un NDA. Eso es algo que se estila cuando es un competidor o un potencial cliente o un distribuidor hacerlo firmar un NDA. El inversor no quiere firmar un NDA porque el inversor recibe miles o cientos, de acuerdo a la persona, de propuestas. No puede ponerse a firmar un NDA en cada uno. El riesgo es mínimo. Todo esto se sustenta en confianza de la industria. O sea, fíjense ustedes que la industria de lo que es la inversión en este tipo de proyectos es relación de confianza. Nadie va a querer quedarse manchado, ningún inversor, por copiar una idea, por lo cual ahí es casi un 95% de que no habría ningún riesgo. Ese 5% es gente que no es de la industria y por ende lo haría, pero ahí nosotros, ustedes como líderes del proyecto, tienen que informarse bien de quién es la contraparte a la cual buscan la inversión. Siempre traten de que sean personas referenciadas, gente que conozcan, no vayan a personas que les ofrezcan un montón de dinero, una persona de cualquier país que me ofrece un montón de dinero que no la conozcan o que no tenga una reputación. Todo esto se rige por reputación. Ustedes entran a mi LinkedIn y hay una reputación, entran a LinkedIn de cada una de las personas que buscan inversión. Hay una reputación digital y una reputación afuera. No sé si hay alguna pregunta más de estos puntos y si no, ahí seguimos con la presentación. Si no, al final también la podemos hacer sin ningún problema. Bueno, ahí sigo. Bueno, ahí seguimos con la presentación y las preguntas que vayan surgiendo ahí las contestamos al final. Bueno, ¿qué necesitamos? Ahora ya vamos al punto de qué necesitamos validar pre-plan de negocios. Antes de ir hacia un plan de negocios, hay un montón de cosas que tenemos que, como tareas, tenemos que hacer un checklist antes de salir al mercado o armar una documentación. Hasta antes de juntarte con alguien, digamos. Esto también lo puedes hacer con un consultor, pero es fundamental que lo tengas antes de todo. Problema fundamental. El problema tiene que ser
realmente un problema, no tiene que ser algo que se te ocurrió, que estabas pensando, realmente tiene que haber un pain, o sea, un cliente, un usuario, una persona le tiene que estar pasando algo, una situación en un contexto que sea relevante para las personas que le vas a solucionar la vida. O sea, que a las personas que le soluciones, no importa que sea de vida o muerte o que sea súper profundo, tiene que ser algo que realmente a la persona a la que ves que se lo querés solucionar sea relevante. Eso es fundamental y lo tenés que mantener a lo largo de todo el tiempo. O sea, si hay una sola cosa que los proyectos no pierden a lo largo de su vida es el problema. Fíjense, las grandes empresas, siempre el mismo problema que encontraron es el problema que mantienen. No cambia el problema. Sí puede cambiar qué soluciones le das a ese problema o a ese desafío, pero el problema se mantiene. Eso es fundamental. Mercado y competencia. Es importantísimo entender cuál es el tamaño del mercado. No es lo mismo hablar de un mercado de 1 millón de euros que hablar de un mercado de 1.000 millones de euros, que hablar de un mercado de 1 trillón de euros. Es fundamental cuán grande es ese mercado y después si es un mercado masivo o de nicho. De nicho es, por ejemplo, un tratamiento para odontología con inteligencia artificial especial para gente que se dedica a la milicia. Nada, algo que es así, que ataca una pequeña porción. Otra cosa es una plataforma, una red social para alquilar, como decíamos antes, alquilar barcos o alquilar instrumentos de música. Cosas que realmente afecten a más de ese nicho. Y eso es importante también, además del mercado, entender si tu mercado tiene muchos competidores o es un monopolio. Es un Amazon, es un Google, es un Facebook, o es un mercado donde hay realmente muchísimos competidores, por lo cual eso facilita en algunas cosas la diferenciación, pero por otro lado también hace más complicado el tener que estar todo el tiempo mostrándote más que uno. En un monopolio ya sabes que hay una persona que lo lidera y el juego, la estrategia es cómo acercarse cada vez más a ese monopolio. Usuarios. Entender los usuarios es tan importante como entender el problema. Tienes que entender absolutamente todo de los usuarios porque es ahí donde está la palanca de crecimiento. Antes de armar un plan de negocio, tratar de entender, juntarte con ellos y explicar cómo es el nivel de consumo, qué hábitos tienen, qué miedos. Todo eso después lo tenemos que representar en el plan de negocios y es lo que al inversor le va a interesar. Al inversor le interesa, además del problema, realmente el usuario, ahora lo vamos a ver, cómo se comporta y qué problema le estamos solucionando. Los costos son fundamentales. No es lo mismo hacer un proyecto que sea capital intensivo. Pongo el ejemplo de Telefónica. Telefónica, todos los proyectos de inversión que hacen, al ser una infraestructura que es la conectividad que ustedes tienen fijo y móvil, son proyectos de miles de millones de euros. O sea, hay que tener muchísima claridad y cuenta de cómo se hace ese tipo de proyectos. Bootstrapping es un proyecto que se puede hacer sin inversión. Una plataforma se puede hacer muy económicamente o con una consultoría, no tenés que invertir miles de euros y puede ser mucho más simple y con pocos recursos puedes validarlo. Eso hay que entender bien si tu producto o tu servicio es capital intensivo o no, sobre todo al momento de levantar inversión. Y algo que sumé, que generalmente no lo explica mucho en la documentación cuando te cuentan esto, es la regulación. Yo por trabajar en un producto médico lo sé bastante, que tenés que entender si la industria en la cual operas está regulada. Lo que es salud es altamente regulado, lo que es telecomunicaciones, lo que es aeronáutica. Hay industrias que son muy reguladas altamente y es importante entender qué presión regulatoria hay en los países con los cuales querés ir. Eso es, antes de empezar un proyecto, entender si alrededor tenés más barreras que oportunidades, sobre todo porque después el camino es a largo plazo y te va a costar más. Yendo un poco a qué buscan los inversores de nosotros. Acá traté de graficar o de pensar un poco sin 4 puntas fundamentales, que es, si un inversor hoy te sentás, qué es lo que va a necesitar. En 2 estadios. Fíjense que yo acá les marco lo que es un estadio early y un estadio late. El estadio early es cuando vos comenzás un proyecto, llámese Family and Friends, arrancás una ronda seed, un late, estamos hablando de una serie A, una serie B, una serie E, hasta adelante. Al principio el problema es el 70% de la serie early. El problema va a ser todo como decía antes, lo que el inversor va a ver. Tiene que ver que ustedes sufran el problema, que ustedes entiendan el problema, que no sea algo ajeno, que no sea un problema más, sino que el problema que a ustedes le va a ser el foco. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que estar con esto hasta el final del camino. O sea, este problema los tiene que acompañar, como decía, y voy a ser repetitivo en esto hasta el final. Y esta es la primera razón de por qué los proyectos fallan. Porque no resuelven un dolor, no resuelven un problema. Los proyectos que no resuelven un problema, lamentablemente es muy difícil que puedan prosperar en el tiempo porque no van a tener una contraprestación a un mercado. Del lado del equipo, sí es fundamental que sea un equipo que ustedes se comprometan con la causa,
entiendo que muchos al principio no pueden dedicarle full time a un proyecto. Si es part-time, entiendan que el proyección es que ustedes puedan ser full time para el proyecto, que puedan estar todo el día con el proyecto, pensando que sea su trabajo, que su salario se perciba esto. Ustedes acá también tienen que tener un salario y poder vivir de lo que ustedes quieran hacer en este tipo de proyectos. Y que es fundamental la resiliencia. Hay una estadística muy fuerte que 1 de cada 10 proyectos sobrevive después de 2 años. Bueno, si ustedes quieren ser ese 1 de cada 10 proyectos, es fundamental la resiliencia, la concepción de que hay que empujar hacia adelante no importa lo que suceda. Y eso los inversores lo ven y lo ven a través de ustedes. Ustedes presentan esto, que ustedes se muestran hacia afuera, eso es lo primero que van a valorar. En un estadio más tardío, donde ya está validado eso, pasa a ser casi un 30 o 35% de lo importante en un plan de negocios, en una presentación. La innovación. Como segundo punto, la innovación es fundamental. No tenemos que hacer un cohete espacial y ser Elon Musk para tener innovación. La innovación no es solamente en el producto. La innovación puede ser en un modelo de negocio. Pueden hacer algo diferente en cómo lo hacen, en cómo se lo entregan a las personas. Yo pongo muchos ejemplos de, por ejemplo, en Latinoamérica, Mercado Libre o grandes empresas hacen proyectos que son súper innovadores, pero el producto quizás estuvo en China hace 20 años, pero la innovación es en que entendieron que el modelo de negocio en ese mercado era tener impacto. La accesibilidad financiera, la accesibilidad educativa, la accesibilidad a Internet, cosas que se puedan hacer de otra manera. Ahí está la gran innovación alrededor del producto. Después el producto sí puede ser súper tecnológico, súper inteligencia artificial, súper machine learning, pero lo que tiene que tener es algo diferente de cómo se hace. Eso es un 20%. Yo siempre cuando voy pensándolo, para mí es el 20% del peso en una presentación o en un plan de negocios de crecimiento. Después, algo que es un poco más chico, pero sí es importante, es el mercado. El mercado tiene que ser un mercado significativo en tamaño, pero en potencial también. Tiene que ser un mercado que sea bajo el costo de acceso para vos, no sea muy caro entrar y que tenga alto retorno. Es algo simple, siempre es sumar entrada y salida, digamos. Que algo que te cuesta bajo y podés ganar un montón de dinero es básicamente el retorno o el ROI del proyecto. Y ahí en el mercado está la clave del ROI. No importa que sea de nicho. Vieron que yo les contaba antes que está el mercado que sea muy especialista. Lo importante es que vos entiendas a tu audiencia y el potencial. Si es un mercado de nicho, pero un mercado de alto retorno, ya con eso basta porque sabemos que al final en volumen monetario económico tiene un montón de oportunidades. Quizá no en cuantitativo, pero sí en económico. Y finalmente, lo que son las métricas y la atracción y las métricas atractivas. Acá es fundamental, en el estadio early es un 5%, no es tan importante la atracción porque ustedes al inicio no traccionan, porque recién están empezando, pero cuando empiezan a traccionar se vuelve casi la tercera parte de lo que es de importancia para un inversor, es la atracción. A partir de una serie A es fundamental mostrar dos cosas que ahora después las vamos a ver en la documentación, que es el MRR, que es el ingreso mensual recurrente, y el CAC, que es el costo de adquisición. Es ¿cuánto ganas por cada cliente? ¿Cuánto te cuesta cada cliente? Esa es la ecuación. Ustedes entienden muy bien eso y potencian bien eso, o sea, optimizan el costo, maximizan el MRR, y ahí tienen la primera secret sauce de cómo hacer funcional un plan de negocios y obviamente hacer que crezca el proyecto que ustedes están haciendo. Bueno, ¿qué cosas tiene que voy a tomar un poco de agua? ¿Qué cosas tienen que tener un plan de negocios? 4 cosas muy importantes. Una, adaptarse a la audiencia. No es lo mismo que ustedes se junten con un director de banca, con un inversor privado, un fondo de inversión. O sea, es fundamental que ustedes puedan adaptarse a la persona que está como contraparte de ustedes. Una empresa, por ejemplo, acá yo marcaba lo que es una empresa de impacto social, un fondo de impacto social, además de buscar rentabilidad, busca que sea con impacto. O sea, ahí no les va a importar que ustedes tengan una nueva solución para sacar más petróleo. Pueden tener un montón de retornos, pero no está el impacto. El impacto está, por ejemplo, en proyectos que mejoren la vida de la gente. Un proyecto que mejore la vista, la audición, como estamos trabajando nosotros en USAN, un montón de cosas que mejoren realmente cómo se comporta la gente. Y eso los fondos de impacto lo ven. Diferente es un fondo que, por ejemplo, que sea una empresa corporativa, lo que es el corporate venture, por ejemplo, Telefónica, Zara, las grandes empresas tienen sus propios fondos internos. Quizá a un Zara le va a interesar mucho más un fondo que esté relacionado con el retail o con lo que es la moda. O sea, va a estar muy orientado a que su plan de negocios muestre cómo la sinergia que una gran empresa puede darse, o Telefónica, cómo todo lo que ustedes hacen puede apalancar al resto. Porque acá la gran lógica o el gran aprendizaje de esto es, uno no tiene que mostrar solamente cómo tu proyecto va a funcionar hacia el futuro y va a explotar, porque eso lo podemos mostrar todos
Lo que tenés que mostrar es, poniendo en los zapatos de tu inversor o de la otra persona, es cómo a él lo vas a beneficiar. Cómo su futuro va a ser mejor con tu proyecto dentro de su portafolio. Cómo no sería tan bueno si no estuviera en su portafolio. O sea, hay que generalmente, el pain que a tu cliente o a tu usuario le necesitas otorgar es el mismo pain que tenés que trasladarlo a tu inversor en el momento de presentarlo. Fundamental en la documentación que todo esté respaldado cuantitativamente y con hechos. Toda la información de estadísticas, de presentaciones, de encuestas tiene que estar respaldado. Yo acá se los muestro en lo que es para cada tópico, que ahora vamos a ver un poco, que si hablamos de mercado, tiene que haber estadísticas. Estadísticas respaldadas. Si es de un fondo, si es de un banco mundial que está explicando las estadísticas, ustedes tienen que poner todas las fuentes, tienen que explicarlo, porque después el inversor cuando ve el documento no es que se va a poner a ver las fuentes, pero sí necesita entender que esto no se les ocurrió a ustedes de la nada, sino que está basado en estadística y hechos fiables. Si yo hablo de mis competidores, tengo que hablar de información fidedigna. Yo no puedo decir algo que no exista o inventarlo, porque eso sí es muy costoso o es muy riesgoso para su reputación. Si yo hablo de mis principales competidores, tengo que explicar por qué estoy hablando de ellos y de qué manera estoy sacando esa información. Si hablo de mis clientes en la presentación, tengo que hacer encuestas, tengo que hacer entrevistas, tengo que entender realmente de primera mano. Es muy fácil decir, bueno, mis clientes pueden necesitar, pero si nunca te sentaste, lo primero que te va a decir un inversor es, ¿te sentaste con un cliente? ¿Hace cuánto no hablas con un usuario? Fundamental primero en esa entrevista. Si hablamos de proyecciones, o si hablamos de cómo mi empresa va a crecer a nivel económico, financiero, de marketing, de modelos, fundamental acá sentarse a hacer un modelo analítico, modelo de proyección en Excel, armado, organizado, donde ustedes muestran con premisas fuertes y además comparándote con marcos de la industria, cómo tu empresa va a crecer en diferentes indicadores. Eso es fundamental tenerlo hecho. No es lo mismo decir mi empresa vale 10 millones de euros y yo voy a facturar 5 millones de euros el año que viene, que explicar cómo ese crecimiento se va a dar, cómo se abre, cómo se desarma ese modelo de crecimiento. Acá me hice como un hincapié en cada punto, principalmente en lo que es nuestra competencia. Un estudio de la competencia tiene que haber siempre. Y cómo nosotros nos diferenciamos de ellos. Yo acá puse un ejemplo de cervezas, imagínenselo en cualquier estándar. Es más, si buscan en internet mapa de posicionamiento, le van a aparecer miles de ejemplos. Ustedes tienen que hacer un eje que les permita decir, esta es mi competencia en este y en este estándar. Yo me quiero posicionar acá, acá o acá, dependiendo mi proyección o mi plan estratégico de crecimiento. Esto a ustedes les va a ayudar mucho. Si ustedes tienen un proyecto, primero compárense con otros, pongan todos en su cuadrante de los competidores y empiecen a analizar cómo están ustedes hoy y a dónde quieren estar. Y esto también lo tienen que mostrar en el plan de negocio. Las proyecciones financieras y el estado de situación económica, como les decía, es fundamental. Acá ya me voy a poner un poco más financiero, no se asusten, más técnico, pero voy a tratar de ser como lo más generalista también. Como decía antes, ingresos menos costos es EBITDA, que es la ganancia. Si yo a EBITDA le saco impuestos, me da el flujo efectivo. Si yo esto lo proyecto a 5 años, yo ya tengo mi proyección financiera. Muy simplista, digamos, ¿no? Pero para que ustedes visualicen. La proyección a un año tiene que ser lo más real posible. Tiene que ser casi un codo a codo con la parte financiero-contable, porque es lo que realmente va a suceder, es lo más conservador. La atracción o el potencial tiene que estar a 2 o 3 años. Una vez que creciste el primer año, si se da el primer año como vos querés, porque fíjense que el inversor pone la plata en el momento cero. Si el primer año se da con el momento cero que ya le explicaste al inversor, el 2 y el 3 tiene que ser un crecimiento que acompañe el ritmo y la situación. Si todo se mantiene como el año 1, claramente no hay un crecimiento. Y ahí es donde toda la gente empieza a dudar de realmente si esto puede apalancarse hacia adelante. A veces no son 2 y 3 años, a veces puede demorar más. Depende mucho del estadio de la empresa, depende mucho de la industria, del momento. Igual no se asusten. Sí es importante que ustedes en su mente o en sus proyecciones pueda estar puesto de esta manera. Y los años 4 y 5 son futurología. La verdad es que los planes de negocio que contemplan el año 5, sacando que sea, hasta las empresas más grandes hacen futurología, por lo cual esto lo único que acompaña es la narrativa de crecimiento. Ustedes van a crecer o la visión que ustedes hagan, la van a poder bajar en algunos números en los años 4 y 5, donde a 5 años se entiende que es un ciclo mínimo viable como para poder hacer un crecimiento de una empresa. Y obviamente hay empresas que lo hacen en 2 años, hay empresas que tardan 20 años, no hay una regla, pero sí es importante por lo menos tener una primera premisa. En ingresos es fundamental 4 cosas. Pricing, qué precio le ponemos a tu producto o servicio, cómo lo vas a cobrar, si va de manera mensual, anual, qué descuentos vas a aplicar. El mercado,
cuántas ventas vas a hacer por mes, cuántas altas, si es un servicio, un software, son altas, cómo vas a capturar el mercado potencial. O sea, si vos dijiste, mi mercado es, por ejemplo, Madrid, y en esta cantidad de personas, bueno, complicar cómo vas a capturar ese mercado a lo largo de los años, cómo ese mercado lo vas a volver más rentable, o sea, cómo le vas a hacer upselling. Upselling de servicios es, ustedes tienen un servicio de telefonía y quieren además sumar otro servicio de cable, un servicio de video, entonces eso lo pueden sumar como upselling o cross-selling, que es si yo estoy vendiendo una bicicleta y también puedo vender otro tipo de aparatos o productos, al que me compró la bicicleta le vendo otro producto, eso es importante al momento de ingresos. Y el churn, la tasa de baja. ¿Cuánta gente de cada 100 personas que se anotan en mi app, que se dan de alta en mi app o que me compran un producto, cuántas dejan de usar mi servicio? El churn es del servicio, es cuánta gente se da de baja por mi planta. Tenemos estas 4 cosas a muy general, ¿no? Hay más cosas, pero digo, para ser muy general, ya tenemos mi parte de ingresos en el plan de crecimiento. En mi parte de costos y headcount, que gente es cuánto me cuesta adquirir a mis clientes, cuánto me cuesta que mis clientes me compren y hacerles un seguimiento en la parte comercial, y cuánto me cuesta armar el producto y hacerle una manutención o una mejora continua, que es tecnología. Marketing, comercial y tecnología deberían ser los principales drivers de crecimiento de los gastos que ustedes tengan, y ahí adentro tienen que estar costos incluidos de personas que van a contratar, de los productos que van a utilizar, y cómo eso también se machea con los ingresos que van a generar. En esta primera etapa ustedes muestran una foto, pero seguramente el inversor o los inversores van a empezar a charlar no de fotos, sino de videos, es decir, de vídeos. Si tenés un escenario A donde te dicen qué pasa si crece más o menos este mercado, cómo impactan los costos, y ahí ya van a tener en ese estadio o en ese primer estadio van a tener ese ejercicio, ese training mental para poder hacer escenarios. Evita el resultado de la ganancia, cuánto da sobre ingresos es fundamental, y el flujo efectivo, que es lo que te queda en la mano, en la caja después de pagar los impuestos y de pagar todos los servicios. 5 cosas que va a ver el inversor, fundamentales. En cualquier estadio, por más que no hayan facturado o hayan facturado €1, lo van a ver. El ingreso mensual recurrente, que es el MRR o el ARR si es anual, esto lo van a ver si lo googlean, van en Google y lo van a ver. El valor del cliente, que es el Customer Lifetime Value, es cuánto vale mi cliente, cuánto me deja como ingresos, recuerden que esas dos principales. El costo de adquisición del cliente es cuánto me cuesta, el CAC. Ahí ya tenemos costo de Long Term Value, CAC, y con eso podés formar tu MRR, que son los ingresos por mes. ¿Cuántos meses tengo de vida con la caja que tengo, o sea, con mi caja financiera, con mi flujo efectivo, para los próximos meses, si no me entraran ingresos, cuántos meses de vida tengo? Eso el inversor lo pregunta. ¿Cuánta caja tenés? 20.000 euros. ¿Cuántos meses de vida tenés? Y si estoy gastando 5.000 euros por mes, me quedan 4 meses. Bueno, fundamental saber eso. Y último, que es un poco también importante, que es el mercado potencial. ¿De qué mercado estamos hablando? El inversor siempre va a preguntar, ¿cuánto representa este mercado? ¿Cuánto vale? En Q, en P, en precio. ¿Cuánto realmente estamos hablando? Por eso también es fundamental para ver si realmente vale la pena. Si el mercado vale solamente €1, o 10 euros, o 100 euros, o 1000 euros, y no es lo mismo que si vale, como decíamos antes, 1.000.000.000. Y eso es importante dejarlo puesto. Bueno, como para cerrar y ahora ya escucharlos un poco ustedes y charlar, digo, aprovechar el tiempo que queda para poder charlar unas de estas cosas y hacer un deep down, un drill down de profundizar. Yo quería que nos mentalicemos en, yo tengo mi plan de negocio, tengo mi documentación, volvemos a la primera parte, vamos al roadmap. Buenísimo, Gonzalo nos explicó como algunas ideas, yo después me junté con mis socios, lo pude hacer, hice el listado de inversores, planifiqué la línea de tiempo, hice unas presentaciones, lo retroalimenté. Entre el 3 y el 5 sucede algo que es la retroalimentación, el punto 4. El punto 4 van a aparecer cosas que ustedes van a descubrir que son debilidades y fortalezas. Debilidades en cuanto a cómo lo presenten, a qué información tengan, y fortalezas en las fortalezas, que es lo mejor que ustedes tienen como proyecto. Fundamental hacer un par de cosas acá, ¿no? Al momento de ir haciendo ese ejercicio. Siempre hagan escenarios de crecimiento. Todo lo que hagan, háganlo en 3 escenarios por lo menos. Un escenario mínimo, que es lo mínimo que espero de esto. Un escenario intermedio, que es la media, que es a lo que yo estaría contento o tranquilo de ir, que es un escenario máximo, que es lo que digo, esto realmente supera mis expectativas. Siempre preséntenlo en sí. A una ronda de inversión ustedes pueden ir con un escenario intermedio. No vayan con un mínimo, o si van con un mínimo, vayan en algunas cosas al inicio, pero después siempre van a tratar de ir a la media y el inversor va a apuntar qué pasa si sucede esto o si sucede aquello. Los riesgos. ¿Por qué puede ser que vayamos a un escenario mínimo o ni siquiera cumplimos al mínimo?
Hay riesgos, como en toda presentación, como en toda documentación y todo proyecto. Y si el riesgo está en el mercado, por ejemplo, se puede hacer un plan de mitigación de riesgos. Si ustedes ven que su mercado es débil, muestren el valor del cliente. Si es un mercado chico, muestren el valor de cada cliente o muestren cómo ese cliente se conecta con una solución. Les hago un ejemplo. Imagínense que ustedes van a hacer un producto para un especialista en una enfermedad súper de nicho que la tienen 100 personas en el mundo. Es un ejemplo. Pero imagínense que esas 100 personas en el mundo, una vez que le diagnostican, tienen que consumir miles de millones de euros, miles o millones de euros en medicamentos que se los cubre la seguridad social. Bueno, o sea, tienen 100 personas, pero esas 100 personas van a poder representar miles y millones de euros en consumo que lo va a pagar otra persona. Bueno, ahí el mercado es débil en tamaño, pero una vez que vos conectás con ese mercado, automáticamente se te abre la puerta a otro tipo de consumo. O sea, fíjense las relaciones entre los productos que ustedes tengan y ahí pueden fortalecer mucho eso. El nicho puede transformarse en masivo si lo pueden conectar de alguna manera. Si el equipo es su debilidad, como les dije antes, pueden apoyarse en advisors y especialistas. Si le está faltando alguien en su equipo para presentar o para poder construir esta empresa, traten de buscar esos advisors o especialistas que les puedan complementar. Si la debilidad es el problema, ahí sí estamos como en un gran desafío que es, hay que hacer una introspección. Si ustedes realmente empezado el proyecto, están animados, ansiosos, les gustó, avanzan, pero se dan cuenta que el problema, el problema no existe, bueno, siéntense, dejen un poco todo al costado y vuelvan al problema, vuelvan a entender realmente si hay un problema. Porque eso es lo fundamental. Si ustedes le van a dedicar años de su vida a esto, realmente que haya un problema atrás para poder que valga su tiempo y realmente lo que ustedes quieran hacer más adelante. Si hay un contexto regulatorio, competitivo como debilidad, si hay mucha competencia, si es muy agresivo, si hay muchas barreras de entrada, traten de centrarse en el modelo de negocio, traten de centrarse en la innovación del producto y hagan un piloto. Siempre es fundamental antes de presentar a un inversor tratar de hacer un piloto antes. Simple, no sea una encuesta o juntarse con 5 clientes, tratar de validar algo. Eso es fundamental porque eso muestra realeza, muestra que realmente hay algo real atrás de todas las proyecciones. Fortalezas, cómo reforzar fortalezas, que esto es un poco más fácil, que es si ustedes son muy fuertes en algo de su equipo, de su proyecto, complementense con empresas que sean débiles en lo que ustedes son fuertes y viceversa. ¿Por qué? Porque ese es el complemento perfecto. Ejemplo, si ustedes son muy fuertes en el equipo y el producto, traten de complementarse con alguien que sea muy fuerte en canales comerciales. Ejemplo, si ustedes tienen un producto excelente de retail que le está costando entrar a un canal, no sé, Sara tiene una capilaridad muy fuerte en sus tiendas, traten de complementarse con ellos. Porque seguramente Sara está buscando y su debilidad es que no tiene tantos productos nuevos, tecnológicos, como ustedes sí pueden ocurrírseles alrededor en sus 5 o 6 personas que manejan el equipo, a ustedes mismos. Y después, otra fortaleza es contar historias. Las historias son, en mi opinión, lo que mueve el mundo. Una muy buena historia contada es todo, es todo lo que va a movilizar al inversor, porque recuerden que no son solamente personas, no son robots, son personas con sentimientos como ustedes, con problemas, con ganas de apostar a muchas cosas de la vida personal, profesional, y es fundamental movilizarse ustedes, movilizar a ellos. Entonces las historias son lo que moviliza. Y ahí tiene que estar puesta la fortaleza. Contar historias de personas, contar historias de situaciones, eso tiene que estar en su pitch, en su presentación y obviamente a lo largo de toda la historia de la empresa. Por ahí una reflexión última, y ya podemos avanzar un poco en preguntas y charlar un poco, es más allá de lo que sea teórico, avanzar hacia adelante, visión y todo, me gusta mucho una frase de Jack Ma, que es el CEO de Alibaba, que es, al mundo no le importa lo que dices, sino lo que has hecho. Acá se trata de hacer, no de decir. Entonces, con esta propuesta sobre la mesa es manos a la obra y nada, hacer que las cosas puedan suceder. Así que nada, muchísimas gracias ahí por el tiempo y vuelvo ahí a la plataforma. Bueno, vamos a repasar algunas preguntas ahí, si les parece. Bueno, ahí estamos con Matia preguntando el tema de
Claro, el tema de la idea, en realidad vos, depende qué estadio de la idea. Si es solamente una idea, podrían utilizarla. Sí, ellos podrían utilizarla en el inversor. Si vos ya estás más avanzado, podés registrar tu idea. Si es un producto, algo que se pueda patentar, se puede patentar. O sea, son tres estadios. Registro de marca, registro de la parte de diseño, del color, la parte más general, que eso también se puede copiar. Realmente todo se puede copiar en realidad hoy en día. Las patentes, hasta las patentes también se pueden muchas veces copiar, pero son tres estadios. No tenés nada, nada. Confianza. Tenés algo, registrar. Tenés un tercer estadio, patentar. En el caso de estos tipos de inversores, es relación de confianza. Lamentablemente no hay otra manera. Por eso les consejo que sea gente que sea conocida de ustedes o conocida de conocidos, como decíamos antes. A ver, acá otra pregunta. Un tipo puede... Bueno, acá Matías pregunta cuánto tiempo puede faltar para prepararse a levantar inversiones a partir de una idea. O sea, cuánto tiempo se necesita para crear toda la documentación, desarrollar bastante contactos de inversores. Bueno, por promedio, imagínate, para preparar la documentación y todo, puede ser entre 6 y 9 meses en una empresa más avanzada. Si es solamente la idea y no tenés que hacer el MVP, quizá en 2 o 3 meses podés conseguirlo. Si tenés que hacer un MVP, que es el producto mínimo viable, ya son horas de desarrollo, depende de qué hagas o qué realices. Si es un software, puede ser algo viable, mínimo viable, eso es importante. Yo creo que 6 meses es un buen tiempo. Es un muy buen tiempo como para preparar toda la documentación a partir de la creación de la idea. Se puede hacer en menos, seguramente, pero ahí siempre es fundamental el producto. Si es sin producto, para mí en 3 meses lo podés hacer. Si es con producto, necesitas por lo menos 6 meses. Por eso hago la distinción. Bueno, Hernán, muchas gracias a Hernán por tus palabras. Muy amable, y ya ahí tiene mi canal de contacto. Yo igual la presentación a través de Luis también se las comparto, ahí veremos cómo hacer para poder compartírselas y que también puedan acceder. Ahí Filippo Bombazzi pregunta, cuando el mercado es muy competitivo y al mismo tiempo es de nicho, ¿qué aconsejaría empujar el modelo de negocio? Dos cosas. Una cosa es que sea competitivo y otra cosa es de nicho, puede pasar al mismo momento. Vamos con primero de nicho. Si el mercado es de nicho, como te digo, puede ser un mercado de alto consumo, altamente rentable, y puede ser un mercado que te abra otras puertas. Yo hago un ejemplo en mi caso, en mi startup, si es audiología, quizás yo me dedico a un 5% de la población, pero si voy a ayudar a las personas con pérdida de audición, me voy hacia un 20% de la población. Entonces, como desde algo de nicho podés ir hacia algo más masivo. Eso también les pasa a todas las empresas, a la mayor parte de las empresas de salud y otro tipo de empresas. Cuando vas a lo de nicho, es fundamental mostrar eso, valor por cliente, y mostrar que eso también te pueda a largo plazo abrir otras puertas. Si es un mercado masivo, al revés. Si es un mercado masivo, tenés que hacer foco. Si tu mercado son todas las personas en el mundo que tienen un smartphone, por ejemplo, vas mal, no puedes decir eso. O sea, decilo, sí que ese es el TAM, pero después cuando hagas una estrategia tenés que decir, yo voy a ir al 1% de las personas que viven en África que consumen 3 horas de Netflix por día y que además tienen 3 hijos con los ojos claros y uno se llama María. Listo. Ese es el nicho que necesitas mostrar al inversor porque significa que conoces a tu cliente. El mercadeo. Ahora vamos a la etapa del competitivo. Si hay mucha competencia, tenés dos posibilidades. Te podés diferenciar por calidad, por tres. Por calidad, por tiempo o por precio. Si te diferencias por calidad, es lo mejor, pero a la vez tenés que mantener esa calidad para que nadie te gane. Si te diferencias por tiempo, tu modelo de logístico, tu modelo de entrega tiene que ser muy claro. Si te diferencias por precio, para mí es lo más difícil porque te dura muy poco. Si uno decís, yo soy 10 veces más barato que mi competencia, está bueno, pero en algún momento tu competencia va a ser 10 veces más barato y te vas a quedar afuera del mercado. Si vos decís, yo hago X, Y o Z, que es diferente a mi competencia y por ende yo llego más cerca de mi cliente, y ahí tenés muchas más chances. Por lo cual, concentrate en producto, concentrate en la propuesta de valor, concentrate en los tiempos y en la calidad. Yo creo que ahí está la clave.
sí vemos en mercadeo. De nada, de nada. Bueno, no sé, creo que esas fueron las preguntas que estoy viendo ahora por el chat. Muy bueno, Gonzalo. Súper completo, muchas gracias. Y entonces tú pasaste por todas estas etapas con tu startup, ¿no? Sí, yo pasé hasta, o sea, como fundador llegué hasta Serie A y ahora, obviamente estoy en esa etapa, ¿no? Ya Serie A para adelante. Y después como consultor llegué hasta Serie A, B, algunos joint ventures. Sí, he llegado un poco más lejos, eh, trabajando en equipo, ¿no? La diferencia con consultoría es que por ahí siendo un fundador, estas personas, o los que están viéndonos hoy, por ahí son pocos, en el equipo son dos, tres. Cuando haces consultoría a proyectos más grandes o a soporte, ya son proyectos de tamaños de 500 hasta 5.000, 10.000 personas. Es mucho más fácil engranarte y poder dar un soporte puntual. Qué bueno, qué bueno. ¿Y sigues tú haciendo el seguimiento una vez que hayas apoyado a estas empresas a levantar fondos? ¿Sigues ahí apoyándoles o luego tú cambias? ¿Cómo funciona? Sí, ahí generalmente hay un esquema muy común que si vos en ese soporte al proyecto que le damos hasta que pueda levantar la ronda, la idea es pues, después ser partícipe del proyecto como soporte. Así como les decía, si le está faltando esa pata más de negocio, consultoría, poder sentarte en esas mesas de reuniones con los inversores como un soporte. No como fundador, pero sí como un soporte donde al inversor, al fundador o al líder del proyecto le permita avanzarlo. Y después ya es un soporte mensual, integral, donde es revisar algunas cosas de crecimiento, ver cómo va el proyecto. Ese es como más un soporte más consultivo, donde es más fuerte el trabajo es al inicio, donde hay que armar el plan de negocio, el modelo de crecimiento, todo esto que les contaba, la parte más financiera de métricas. Ahí hay que dedicarle más horas codo a codo con los fundadores. Qué interesante. Y se ve también, tenía como una pregunta que se ve mucho lo de elevator pitch, que si tú tienes también ejemplos de buen pitch así, de no sé, en 30 segundos para convencer a inversores o no, especialmente, o lo has hecho, ¿no? Sí, hay algunas técnicas, 30 segundos, eso es fundamental. El elevator pitch es cuando alguien tiene que sentarse en ese ascensor, bajar esos 5 o 6 pisos y explicarle en 30 segundos tu idea. Ahí hay que ir directamente al problema y a la solución. Y nada más. Eh, Es un buen challenge. voy a hacer un ejemplo. Te voy a hacer un ejemplo rápido. Si tenés una solución de por qué, no sé, una solución de ahora déjame pensar algo. Vamos con el nuestro, con el de Uson. Una de cada 10 personas tiene pérdida de. Una de cada 40 personas puede comprar un audífono en el mundo que tiene pérdida de audición. O sea, estoy en un ascensor y le digo, si acá estuviéramos 40 personas, solo vos podrías escuchar, por ejemplo. Algo así, ¿no? Como que le quede, como que le toque el. Pará. Que lo ponga incómodo. Si tenés 30 segundos, en 15 segundos ponelo incómodo y en 15 segundos explicarle por qué vos lo podés ayudar. Y ya está. Qué bueno, qué bueno. Pues a ver si espero que ha podido ayudar a los participantes de hoy, que pronto nos comparten un poco qué tal ha ido la estrategia y seguramente Por te supuesto. contactarán para darte Sí, noticias. por supuesto, por supuesto. Yo acá les dejo en el chat igual mi mail y mi WhatsApp, igual está en la presentación, después no sé, ahí como. Igual lo vamos a subir a YouTube esto, así que cualquier cosa que necesiten. Sí, por supuesto, ahí la idea es poder generar de estas cosas no se habla tanto, eso es interesante. Hablando con muchas personas del ámbito es como más un tabú, es como cómo se hace la secret sauce. Y creo que se necesita más gente hablando de estas cosas que son las que después realmente ayudan a que las cosas sucedan. Entonces, nada, sacar el tabú de estas cosas, hablarlas sin miedo, sin vergüenza y ayudar a que todos puedan cumplir sus sueños, lo que quieran hacer. Qué bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo. Vamos a cerrar con esta excelente frase y a seguir sus sueños. Y para ti, pues te deseo una feliz tarde y para los demás, en función de donde estéis, pues feliz tarde o noche. Muchísimas gracias. Excelente. A todos, que estén muy bien. Un Hasta saludo muy grande a todos, luego. ¿eh? Chao. Chao, chao.